Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día, martes 8 de julio. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Donde quiera se encuentren, que la paz de Cristo les acompañe. Que nuestra hermanita Amy Dimas le comparte el versículo de memoria y su servidor los correspondientes anuncios o invitaciones que siempre les hago. El versículo para memorizar de hoy, martes 8 de julio del 2025, se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 10 y versículo 35, y dice así: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lo leo una vez más. El versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y este ha sido el versículo para memorizar de este día, y esperamos que todos lo podamos memorizar. Que el Señor les bendiga. También quisiera dar las gracias a todos aquellos que siempre se unen a este ministerio que tengo el privilegio de liderar para hacer la obra juntos de proclamar el Evangelio, especialmente el Evangelio eterno, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Gracias, hermanos, porque siempre que les he invitado a que nos apoyen para poder seguir predicando en los 4 canales de televisión y la radio, las 24 horas del día, en esas 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, en el estado de Texas, ustedes responden a la invitación. Gracias, de verdad. Solo deseo que Dios les multiplique lo que queda con ustedes. A todos los que de diferentes países del mundo, como en los Estados Unidos, aportan su granito de arena para que el mensaje se siga proclamando y miles de hogares puedan recibirlo, sin duda Dios se los ha de recompensar. Y cuando aquel día nos juntemos todos los redimidos ante el trono de Dios, qué gusto nos dará ver a algunos que fueron salvados, porque ustedes con sus diezmos, con sus ofrendas, aportaron y fueron alcanzados con el verdadero mensaje. De verdad, hermanos, los diezmos del Señor que ustedes aportan aquí y las ofrendas son, por la gracia de Dios, bien utilizados en lo que el Señor nos ha mandado, como es evangelizar al mundo con el mensaje de la verdad presente. Así que todos los que ya nos han ayudado, que Dios los bendiga. Pero en la pantalla están las formas de cómo hoy nos pueden ayudar nuevamente, si lo desean, o los que no lo han hecho, que se animen a hacerlo. Tomen nota que ustedes pueden enviar por la aplicación Cele, pueden llamar al número 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden utilizar ese número para mandarlo por la aplicación Cele. Pueden mandar por correo postal al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, y con el correo asociado Los Tres Ángeles Irving @gmail.com pueden también por allí dar los diezmos del Señor, las ofrendas o las donaciones especiales. También desde el extranjero pueden enviar por Western Union. Solo tienen que llamarnos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles. Recuerden que con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en Shepherd, Texas. Y ya viene un grupo de pacientes que vienen a ponerse en las manos de Dios por 15 días. Y con las ofrendas que ustedes han mandado, les vamos a hacer esos tratamientos gratuitamente, vamos a atenderlos con el amor del Señor. La obra médica misionera, hermanos, es caro hacerla, requiere de gran inversión, sobre todo cuando usted agarra mes a mes grupos de personas y los tiene por 15 días, cambiándoles la dieta, dándoles la comida de Dios y atendiéndolos con los remedios naturales. Eso es un gran costo. No cualquiera la hace gratis. Pero cuando el Señor multiplica las ofrendas que llegan, se puede hacer.
Así que yo le agradezco a usted porque no solo manda el diezmo, sino que también manda la ofrenda para que hagamos la obra médica misionera gratis. Y hay algunos que mandan donaciones especiales para que hagamos esta obra. Así que muchas gracias. Ahí está en la pantalla para que usted escoja las maneras que mejor le salgan convenientes para mandar ese diezmo, esa ofrenda especial o esa donación especial que nos ha de permitir seguir predicando el mensaje de los tres ángeles y promoviendo el brazo derecho del mensaje, como es la obra médica misionera, y también ir construyendo la escuela tipo Madison para seguir allí preparando misioneros para que hagan la obra de Dios como nosotros por la gracia del Señor la estamos haciendo. Así que, hermanos, muchas gracias a los que este día aporten y que mañana también lo quieran hacer o todo, cualquier día. Dios bendiga al dador alegre. Y ahora, mi hermano Ramsés Ágreda, desde West Palm Beach, Florida, me acompaña para el estudio de este día. Bienvenido, hermano Ramsés. Muchas gracias, pastor, por el privilegio que tenemos de participar en la grabación de estas lecciones de escuela sabática. En esta hora eh, estamos aquí para presentar estos mensajes que están llenos de lecciones para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Y estamos aquí deseando pues que el Señor nos dirija en la conducción de este estudio tan extraordinario como es este Evangelio del apóstol Juan. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar nuestra lección de hoy con unas palabras de oración. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación, especialmente estas lecciones de escuela sabática, Señor, en las cuales te pedimos que antes de presentarlas, sé tú nuestro maestro, dirígenos, Señor, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras. Gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cumplimiento de la profecía. Así es titulado el estudio de este día. Hermano Ramsés, antes de ver el cumplimiento, ¿qué te parece si miramos la reacción de los fariseos ante la demostración de alabanzas que se le hacían a Cristo aquel día que entraba triunfalmente? Mientras tú te lees Juan 12:19, su servidor va a tener listo Lucas 19:39. Adelante. Bien, dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 19, lo siguiente. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Aquí podemos ver claramente cómo los escribas y fariseos, hermanos, podemos decir que ardían de envidia cuando veían que cada vez más el Señor ganaba más adeptos, ganaba más seguidores a su causa. Y eso, por supuesto, era lo que los llenaba a ellos de envidia, de molestia, al ver cómo se iban tras él y no lo seguían a ellos. Un pueblo que siempre estuvo engañado por ese evangelio que ellos mismos habían torcido a través de las tradiciones. Así que, hermanos, podemos ver claramente cómo el Señor aquí cada vez iba ganando popularidad, mientras las sinagogas cada vez más se quedaban vacías con este movimiento, con esta entrada triunfal que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús a Jerusalén. Y como no pueden contener el entusiasmo de la gente, vean lo que dicen ahora en Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Interesante. Pensaban que Jesús no debía aceptar tales aclamaciones de alabanza. Pensaban que el Señor tenía que reprender a los discípulos. Pero Cristo aceptaba las alabanzas de los humildes, así como también desprecia el menosprecio de los soberbios. Hermanos, no cabe duda que el celo farisaico se está imponiendo. Es en sus mismas, como dijéramos, caras que el pueblo se les está volteando.
en la mera fiesta nacional. No es posible. La multitud ha venido para venerar a sus maestros, a sus rabinos, a sus sacerdotes, y ahora no son el centro de las miradas o de las atenciones, sino que es uno a quien siempre han querido matar. Oh, hermanos, es intolerable para ellos eso. Así nosotros vemos la reacción de los fariseos ante las demostraciones de alabanza de aquellos que estaban alegres porque estaba entrando en Jerusalén. El don de profecía, ¿cómo nos habla acerca de esto, hermano Rancés? Bueno, dice el deseado de todas las gentes en la página 526 y 527 lo siguiente. Muchos fariseos eran testigos de la escena y, ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad, trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús. Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. Maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades. Hermanos, qué interesante cómo vemos nosotros claramente cómo los escribas y los fariseos, que eran los líderes de la nación judía, ellos intentaron eh, clausurar, vamos a decirlo así, ese movimiento que se estaba levantando, que estaba siguiendo a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y fíjense que trataron de imponer silencio, o sea, trataron de imponer que él no cumpliera su misión. ¿Y qué hicieron ellos cuando estaban prohibiendo que el pueblo hablara? Más bien esto hacía que multitudes cada vez más lo aclamaran rey en ese momento. Y entonces, por eso es que la nación judía estaba, hermano, como dice aquí, ardían de envidia. ¿Por qué? Porque veían que todos se iban tras él y ellos se estaban quedando sin seguidores. Hermanos, yo creo que en el tiempo final, yo creo, particularmente ya es una apreciación personal, pero yo creo que una de las cosas que va a destapar la persecución sobre el remanente va a ser que cuando el remanente esté proclamando el mensaje final de Dios, las iglesias se van a quedar vacías y van a seguir a ese remanente que está proclamando el último mensaje de amonestación. Y el hecho de que las iglesias se queden vacías, ustedes saben muy bien que cuando una iglesia se queda vacía es preocupación para los líderes de esa iglesia. ¿Por qué? Porque entonces las entradas van a bajar. Y esa era la preocupación que tenían los fariseos también. Hermano, la historia se va a repetir. Vemos claramente cómo la iglesia se va a quedar vacía y un remanente es el que va a cumplir la misión. Y con valentía va a predicar el último mensaje de amonestación. Y nada va a impedir la proclamación del último mensaje de misericordia. Ardiendo de envidia y malicia, los fariseos, los líderes de la iglesia judía, ahora procuran cambiar la corriente del sentimiento popular. ¿Has oído o has mirado esto en el Israel moderno? ¿Has visto también en este tiempo algún ministro que, ardiendo de envidia y malicia, procura cambiar la corriente del sentimiento de la iglesia, el sentimiento de los hermanos en relación a los mensajeros de verdad presente? ¿Has mirado también ahora en el liderazgo de la iglesia algunas posturas como de celo y de envidia porque
ministerios independientes, liderados por ministros de sostén propio, por la gracia de Dios están siendo usados para llevar adelante la obra. ¿Has visto cómo han salido estos ministros ahora también a despotricar, a desacreditar la obra de ese ministerio independiente y de ese ministro que la lleva adelante? ¿Has visto cómo salen inmediatamente a decir, a veces no apoyen ese ministerio, no apoyen a ese que lo dirige, porque no está bajo la tutela de la conferencia, no está bajo la supervisión de nosotros, no tiene las credenciales? ¿Has visto cómo salen inmediatamente a desacreditar al ministro que le dirige ese ministerio? Bueno, lo mismo hicieron con Jesús. Lo mismo hicieron con Jesús. Lo que nosotros vemos ahora es una repetición de la historia. Hoy también muchos, ardiendo de envidia y malicia, ocupan el sábado, el púlpito, para desacreditar al ministro de tal ministerio que es independiente de la conferencia, porque está llevando la obra independiente de ellos. Hermanos, siempre es así. Siempre, lamentablemente, se levantan líderes ardiendo de envidia y malicia, porque no soportan que alguien que no está bajo su sombrilla haga la obra. Aquí es el liderazgo de la iglesia, que está molesto con la gente porque están apoyando a Jesús, porque están viendo en Jesús al que viene en el nombre del Señor. Y yo no es que esté comparando a los ministros de sostén propio como que ellos son Jesús, sino estoy comparando la actitud que tienen algunas veces los líderes religiosos contra aquellos que no son bajo su sombrilla, digamos, los que están llevando adelante la misión. Siempre, lamentablemente, ha ocurrido así, porque también así sucedió con Cristo. Pero ¿qué respuesta le dio Jesús, hermano Rancés, a estos que arden de envidia? En Lucas 19:40. Bien, me gustaría leer desde el verso 39 para tener un contexto, que dice así: Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, que se callen. El verso 40 dice, Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, ¿qué quiso decir nuestro Salvador Cristo Jesús con estas palabras? O sea que si ese pueblo que estaba entusiasmado porque el Señor estaba cumpliendo sus expectativas, ese pueblo que lo estaba proclamando rey, ese pueblo que estaba alabando al Señor, si ese pueblo se hubiese callado, ¿qué hubiese pasado? Como dice el Señor, las piedras también hubiesen clamado gritos de triunfo y alabanza. Pero ¿cuáles son las piedras? ¿A qué piedras se refiere el Señor? Hablando en términos modernos, ¿qué pasaría si nosotros, los que tenemos el Evangelio eterno, nosotros como iglesia, la iglesia que Dios le ha dado la verdad en esta época del fin de la historia de esta tierra, si esta iglesia que Dios le confió la verdad no predica el Evangelio, no cumple con la misión de dar al mundo el último mensaje de misericordia, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor va a levantar las piedras. ¿Y quiénes son las piedras? Hablando en términos modernos, ¿quiénes son las piedras hoy día? Aquellos que ahora mismo quizás no conocen el Evangelio, aquellos que quizás están en el error, aquellas iglesias que no tienen la verdad. El Señor va a levantar hombres y mujeres de esas iglesias y quizás del mundo que van a conocer la verdad en el último periodo de la historia de esta tierra. Y esas personas van a abrazar con tanto fervor esta verdad que esas piedras van a dar el mensaje o van a terminar la obra que nosotros no hemos terminado. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros como pueblo tenemos una gran responsabilidad
Si nosotros no la cumplimos, el Señor se va a valer o va a utilizar a otros en lugar de nosotros. Nos va a sustituir con otros para que esos otros terminen la obra que nosotros no hemos terminado. Y esas piedras, esos que van a abrazar en el último instante de la historia de esta tierra, los que abracen esta verdad, hermanos, van a hacer en meses lo que a nosotros nos ha tomado años en cumplir. Ojalá, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros, los que tenemos esta responsabilidad ahora mismo de proclamar el último mensaje de misericordia, cumplamos con el objetivo con el cual el Señor nos ha llamado y que nosotros estemos en ese privilegiado grupo, ese bendecido grupo de proclamar estas grandes verdades. Jesús había dicho en otra ocasión que Dios puede suscitar de las piedras hijos a Abraham. Pues si puede suscitar de las piedras hijos a Abraham, también puede hacer que las piedras hablen, dice el Señor. Hermanos, no cabe duda que el poder de Dios es tan grande que si no hay hombres para que prediquen o clamen, el Señor ordena aún a las piedras que lo hagan. Dice el don de profecía, tal escena de triunfo estaba determinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. Si los hombres no hubiesen cumplido el plan de Dios, él habría dado voz a las piedras inanimadas y ellas habrían saludado a su hijo con aclamaciones de alabanza. Lo mismo podían los sacerdotes y gobernantes intentar privar a la tierra del rostro brillante del sol que cerrará al mundo los rayos de gloria del sol de justicia. A pesar de toda oposición, el reino de Cristo fue confesado por el pueblo. La obra de Dios siempre irá adelante a pesar de todo lo que el hombre intente hacer para obstaculizarla o destruirla. Así nosotros vemos que Jesús está diciendo, ustedes no pueden detener lo que está sucediendo. Ustedes no pueden detener este entusiasmo. Ustedes no pueden detener esto porque esto es parte del cumplimiento profético. Y si estos callaran, siempre habría un regocijo aquí. Pero las piedras serían las que se regocijarían. No pueden detener lo que Dios está dirigiendo. Y como ustedes ven, el Espíritu de Profecía dice que cuando se trata de la obra de Dios, este irá adelante a pesar de todo lo que el hombre intente hacer para obstaculizarla o destruirla. Se han levantado presidentes de conferencia, de asociación, se han levantado pastores de distrito, de iglesias, algunas veces queriendo detener el avance de la obra de sostén propio, queriendo detener el avance del mensaje de los tres ángeles, despotricando, como dije, desacreditando a los predicadores que lo hacen, pero no lo podrán detener. Por más que se paren en los púlpitos desacreditando, por más que le digan a las iglesias, miren, no apoyen eso, no oigan eso, no miren eso, no lo podrán detener, porque es la obra de Dios. Cristo dijo, si ustedes quieren que los hermanos no oigan, que los hermanos no miren, bueno, Dios se va a encargar de que miren, Dios se va a encargar de que oigan. Y esto lo digo porque aquí en esta área donde estoy, he oído de ministros que le dicen a los hermanos, no miren ese canal de televisión de esa iglesia, Advenimiento, no escuchen esa radio, tampoco apoyen ese ministerio. Lo dicen en los púlpitos y buscan con eso que la hermandad tenga una actitud hacia nosotros de oposición, de descrédito. Pero hermanos, cuando la obra de Dios dice, es de Dios, siempre va a ir adelante a pesar de que el hombre intente hacer algo por obstaculizarla o destruirla. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Mira, ustedes quieren que yo calle a la gente, pero les digo que si ellos callan, las piedras clamarían porque esta es la hora. Esto es lo que Dios está dirigiendo y lo que Dios dirige, nadie lo va a detener.
el Señor, si no lo va a hacer con esta gente, lo va a hacer con las piedras, porque esto es de Dios. Esto es lo que el Señor está enseñándonos, hermanos, cuando se trata de aplicarlo a la obra. Pero, hermano Ramsés, con este asombroso evento, ¿cómo es que se estaba cumpliendo la profecía según lo reconocieron muchos en la multitud? Bien, vamos a ver cuál es esa profecía, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Esa profecía, por supuesto, que se estaba cumpliendo en ese momento era la que el profeta Zacarías había profetizado en su libro. Vamos a buscarlo en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un hijo de asna. ¿Lo ven? Esta profecía, ya como lo hemos dicho en programas anteriores, se estaba cumpliendo en ese momento, cuando el Señor ya estaba entrando a Jerusalén, cuando esa gran multitud lo estaba proclamándolo, llenando de júbilo. Habían hosanas, habían cantos de victoria, habían ramas agitándose, y con esto que ya estaban logrando la victoria, lo que ellos tanto anhelaban con la entrada de Jesús, esa entrada triunfal de nuestro Salvador Jesús a Jerusalén. Pero fíjense, hermanos, eh, como lo dice aquí, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde. O sea, ¿cómo estaba entrando el Señor a Jerusalén? Estaba entrando como un salvador humilde, como un hombre sencillo. Por esa razón es que los escribas y los fariseos no reconocieron en ese hombre tan sencillo que estaba entrando a Jerusalén. Ellos dijeron, es imposible que este hombre sea el Mesías, porque ellos habían entendido o habían malinterpretado las escrituras de que el Mesías iba a entrar como un rey glorioso. En otras palabras, estaban confundiendo la segunda venida de Cristo con la primera venida. El Señor, cuando vino la primera vez, ¿cómo vino? Como un hombre humilde, sencillo. Es más, no se destacaba entre los hombres. Era una persona humilde. Ahora, ¿qué era lo que lo destacaba a él? O sea, no era su belleza física, porque era un hombre sencillo. Lo que lo destacó a él fue su carácter, ese amor tan grande, la manera como él hablaba, que hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. De esa manera entró el Señor Jesús a Jerusalén. Cierra el don de profecía diciendo que cuando los fariseos reducidos al silencio se apartaron, miles de voces repitieron las palabras de Zacarías que acabamos de leer. En otras palabras, no pudieron detener, no pudieron detener el regocijo, porque el regocijo de ellos era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Esa algarabía, ese entusiasmo, esas hosanas, esas exclamaciones de, de triunfo, esas eran cumplimiento profético. Y por eso es que debemos, hermanos, siempre estar seguros de que lo que hacemos esté respaldado por la profecía bíblica, esté respaldado por la Biblia. Y nadie lo va a detener. Aquí los líderes no pudieron detener lo que la profecía decía. Nosotros tenemos una misión ahora y es de proclamar el cumplimiento de las profecías bíblicas que están por cumplirse en relación, por ejemplo, a la marca de la bestia, la ley dominical, en la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Debemos, hermanos, ser fieles en el cometido de proclamar dichas profecías, de predicarlas, de desenvolver el rollo ante el público y mostrar qué avanzados estamos. Si se van a levantar líderes religiosos diciendo que este no es el tiempo de predicar de eso, que no hables de la bestia, no estés declarando quién es la bestia, ese tipo de mensajes no lo prediques. Hermano, hermana, que se levanten líderes así ahora, no lo van a detener. No lo van a detener porque aunque hayan hermanos que digan, ay, sí, pastor, es cierto, no prediquemos de esto porque vamos a acelerar la persecución. Te digo, Dios se va a levantar a otros para que lo hagan porque el Señor es el que dirige la obra
y la profecía se va a cumplir con aquellos que fielmente se pongan del lado de Dios a darle cumplimiento a la comisión que Dios nos ha dado. Así nosotros vemos que este día el principio es ese. Lo que Dios dirige, nadie lo detiene. Solamente, hermanos, asegurémonos de que Dios nos dirija. Solamente asegurémonos de que esté respaldado por la Biblia y nadie lo va a detener, porque la profecía se va a cumplir. Oremos, ¿qué les parece? Para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, para que las profecías se cumplan en este tiempo o en el tiempo que Dios considere. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos ahora por su palabra, porque nos hace ver que cuando la profecía se va a cumplir, va a cumplirse, independientemente de que los hombres no lo quieran. Oh Señor, queremos pedirle que por favor nos ayude a ser instrumentos suyos, fieles portestandartes, a cumplir con la misión de llevar adelante la obra suya. Padre, le rogamos que nosotros seamos de los que fielmente respondemos al cumplimiento profético. Ayúdenos, Señor, a darle a usted la bienvenida ya en nuestro corazón como nuestro Rey, pero sobre todo estar listos para dársela cuando como Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca en este mundo. Le agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.